Este es el video 11 de la serie de Somos Nuevos en el Universo. Nuestra vida es un parpadeo de un cuarto de segundo, si lo ponemos en la perspectiva de la historia del universo, que según la ciencia se creó hace 13.800 millones de años. Esta sola aseveración hace que despierte la necesidad de vivir la vida con más humor, con más agradecimiento y dispuestos a disfrutar cada minuto que tengamos, eliminando todos los pensamientos negativos, todas las creencias limitantes. Realmente tenemos que hacer un esfuerzo por tener confianza en nosotros mismos, sabiendo que somos de ese tamaño en el universo y que nuestra vida tiene esa longitud, por así decirlo, ¿no? El día de hoy continuamos viendo las leyes del universo, estas leyes que sabemos que operan, las conozcamos o no. Y la idea de hacer estas reflexiones con relación a nuestra vida en el universo y este parpadeo, es que nos hagamos conscientes de que tenemos que conocerlas para vivir plenamente, pues, en este universo, ¿sí? La ley que veremos hoy es la ley de la relatividad. La ley de la relatividad asegura que lo que nos sucede en la vida no es ni bueno ni malo. Depende de la interpretación que nosotros le demos a los hechos. Vamos a ver ejemplos en este sentido. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano con más de 40 años de experiencia en la creación y operación de pequeñas y medianas empresas y autor de la saga y el programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva. Perdón. Para que, encontrando tu propósito de vida, bases tu negocio en él y sea la base para que vivas una vida plena, pero sano, rico, con paz mental y con felicidad. Vayamos pues a la ley de la relatividad. Decíamos pues que esta ley nos dice que lo que nos sucede en la vida no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo interpretemos nosotros. Me gustaría empezar por el ejemplo de los hermanos que tenían un padre alcohólico. Entonces, uno de los hermanos crece y se convierte en un alcohólico él. Y el otro hermano crece y ni siquiera prueba el alcohol. Entonces aquí la pregunta que les hacen cuando los entrevistan, les dicen al alcohólico, le dicen, oye, platícanos, o sea, ¿qué pasó? No, pues mira, lo que pasa es que nosotros teníamos un padre alcohólico y bueno, pues hijo de tigre pintito, dice el dicho, ¿no? Y yo creo que me influyó mucho y tuvo mucho que ver para que yo me hiciera alcohólico. Y van con el otro hermano y le hacen la misma pregunta. Le dicen, ¿cómo es que tú teniendo un padre alcohólico, tú no pruebes el alcohol? Y entonces les dice, mira, dado que yo tuve ese padre alcohólico, yo supe directamente lo que significa el sufrimiento de un alcohólico y lo que nos hizo sufrir a toda la familia por su alcoholismo. Y basado en eso, basado en esa experiencia directa que yo tuve, yo decidí que jamás tomaría para no convertirme en un alcohólico y mucho menos afectar a la familia y a mis seres queridos como mi papá nos afectó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es el mismo hecho. El mismo hecho es el padre alcohólico. Los hijos lo viven igual, ¿sí? Sin embargo, la interpretación que hace uno de ellos lo convierte en un alcohólico y la interpretación que hace el otro de ese mismo hecho lo convierte en un abstemio, alguien que no prueba jamás el alcohol. Entonces, la vida nos ofrece oportunidades para que nosotros tomemos decisiones, elijamos cómo queremos reaccionar ante eso. Vamos a otro ejemplo. El otro ejemplo es Nelson Mandela. ¿Quién es Nelson Mandela? Nelson Mandela es un sudafricano de color, ¿sí? Que fue encarcelado porque él se oponía al apartheid,
que era digamos, la política de discriminación en Sudáfrica, que separaba clara y perfectamente bien a los blancos de los negros. Y entonces él se oponía a todo esto, y entonces es perseguido por la justicia, ¿ok? Que en este momento pues era en manos, digamos, de los blancos, y lo meten a una cárcel de por vida, ¿no? Lo condenan a prisión perpetua. Entonces, claro que él sufre mucho, hasta, digamos, durante todos sus años estos de rebeldía, de oponerse al sistema, y en los primeros años que llega a la cárcel, pues él sufre mucho, ¿no? Como se podrán imaginar. Sin embargo, estos 27 años que pasa él en la cárcel, le sirven a él para ir procesando lo que está pasando, y dentro de ese procesamiento, él organiza grupos de estudio, se prepara, se desarrolla espiritualmente, y entonces se comunica con el exterior para que desde la cárcel él pudiera continuar su lucha en contra de este trato discriminatorio, de esta separación, ¿no? El apartheid, y de tal manera que el mundo pues supiera lo que estaba pasando, y en un momento dado pues lo ayudaran, ¿no? O ayudaran a los africanos negros, ¿no? De Sudáfrica, ¿no? Finalmente, todo este trabajo pues rinde un fruto, porque él tenía cadena perpetua, pero entonces en 1990 logra salir, se libera, y entonces ya libre continúa su lucha en contra del apartheid aquí, y termina en 1994 convirtiéndose en presidente de Sudáfrica, siendo el primer presidente negro en Sudáfrica. Entonces, este caso también muestra cómo un hecho que pues a todas luces era difícil, fue un obstáculo tremendo el que lo persiguieran, lo encarcelaran de por vida. Imagínense nada más, o sea, el impacto de eso, y sobre todo en una sociedad en donde realmente no había justicia, pues la justicia estaba totalmente cargada, digamos, hacia el lado de los blancos. Y entonces, imagínense nomás cómo podía percibir a alguien ese obstáculo, ¿no? Esa situación, esa situación en la vida. Y sin embargo, en esos años él logra revertir todo eso, y encuentra la ventaja de estando ya ahí, pues la oportunidad para estudiar, para prepararse, para desarrollarse, de tal manera que saliendo de ahí, él no quería pelear. Él buscó la paz, buscó la reconciliación y la paz. Esa fue su tema de campaña, y así logra llegar a la presidencia de Sudáfrica. Sigamos con casos. Otro caso es el caso de Frida Kahlo, esta pintora mexicana que a los 18 años, yendo en un camión, en un autobús en la ciudad, se accidenta el autobús y ella se rompe la columna vertebral, la cadera, las piernas, costillas, y entonces queda incapacitada por muchos meses. Y durante sus meses de convalecencia, ella empieza a pintar, ¿ok? Y aunque ya había mostrado antes deseos de hacer eso, pues ahora tuvo la oportunidad muy buena de estando incapacitada, de estando en recuperación, además con muchos dolores, porque se describe que tenía muchísimo dolor. Ella empieza a pintar. Y bueno, ya el resto de la historia creo que ya la conocemos, ¿no? O sea, se convierte en una de las pintoras mexicanas más famosas, no solamente en México, sino en el mundo. Y además se convierte también en un símbolo de fuerza, de resiliencia, ¿no? De convicción, de alguien que sabe lo que quiere y lucha por ello, y aún con el dolor y todo, logra sacar de ese dolor, de ese obstáculo, de esa mala experiencia, algo bueno, pues, ¿no? Y la convierte, pues, en una mujer muy influyente, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, estos son ejemplos de la ley de la relatividad, pues, ¿no? Entonces, nada de lo que nos sucede en la vida es bueno o malo, depende de la interpretación que nosotros hagamos de eso, de lo que nosotros decidamos hacer con eso que nos está pasando. Y la invitación de la ley de la vibración, la ley de la atracción, la ley del ritmo, la ley de la polaridad, todo habla de que nos podemos mover. Los seres humanos tenemos la libertad de movernos, me explico, en un sentido, digamos, negativo o en un sentido positivo. Es la decisión que nosotros tenemos que tomar.
Bueno, pues hasta aquí llega entonces este nuevo capítulo de esta serie de Somos Nuevos en el Universo. Si te ha gustado, pues dale un me gusta aquí a la manita. Y si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Vente, suscríbete en YouTube. Aquí abajo te dejo la liga. Y activa la campanita y las notificaciones en el caso que nos estés viendo en Instagram y en Facebook. De tal manera que te avisemos cada vez que estemos subiendo un video y lo hacemos prácticamente en forma diaria. Si quieres aprender más, si quieres continuar el estudio por tu cuenta mientras avanzamos aquí, te invito a que visites nuestra página web Pienso Luego Emprendo para que veas los libros, el contenido de los libros, que es una saga de 3. ¿Ok? Pienso Luego Emprendo es el primero, Cooperación y Competencia es el segundo y Pensar para Cambiar es el tercero. ¿Sí? Estos 3 libros junto con los 2 cursos que ya están ahí en la página web te van a permitir evaluar digamos, el material fundacional, fundamental de este programa para que eventualmente lo empieces lo antes posible. Te invito a que lo hagas porque el desarrollo de esta mente fuerte y positiva, que es el objetivo del programa, es el propósito del programa, se hace fundamental para poder movernos en este continuo de positivo y negativo, ¿no? Y que tengamos la fuerza y el know-how, el cómo hacerlo, ¿no? El cómo lograr que nuestra mente no nos controle, sino que nosotros controlemos a nuestra mente, haciéndola fuerte, pero sobre todo haciéndola positiva. Pues muy bien, te agradezco una vez más que estés aquí, ¿sí? Te invito a que continúes con nosotros, ¿sí? Gracias por hacerlo y bueno, pues te deseo lo mejor el día de hoy y que tengas un día espectacular. Nos vemos mañana.